Registro en la isla del pastel, comienzo con un aquí de observación de nivel máximo. ¡Ey! ¡Qué bueno que regresaste por más emoción! Nos encanta tenerte aquí siguiendo esta historia sin descanso. Recuerda, esto es ficción, pura y dura. Así que no intentes copiar ninguna habilidad en la vida real. La obra pertenece completamente a su creador original. Nosotros solo le damos voz para que puedas disfrutarla. Te contamos que ya estamos oficialmente en Patreon. Suscríbete y disfruta los fanfics antes de su estreno en YouTube. Apóyanos y ayúdanos a seguir creando contenido cada vez mejor. Punto. Capítulo 125. 3 tipos de Haki. De hecho, este tipo de poder, incluso en el mundo pirata, más del 90% de las personas ni siquiera son conscientes de él. O en otras palabras, en toda su vida, no hay forma de ejercer este poder. En este mundo, el potencial en los cuerpos de estas personas es indudablemente suprimido por una cierta orden. En este caso, YI necesita pensar en alguna forma de hacer que aquellos que deberían ser muy poderosos primero despierten estos Hakis. De esta manera, YI puede recuperar 3 tipos de Haki. Luego está el asunto de encontrar la fruta del diablo. Primero, comencemos con las personas en este barco. Al menos este padre Barba Blanca tiene 3 tipos de presencia dominante en el mundo pirata. Aunque ese Haki de observación no es el mejor. Pero, de todos modos, es la existencia más importante entre millones de personas. Ahora YI necesita urgentemente guiar a estas personas para que cultiven estas cosas. Si no, debe haber algo que falta. El tipo de persona que debería tener un Haki superior, incluso alguien con la habilidad de la fruta del diablo puede competir. Si se combina con artes marciales afiladas, no sigue a la mayoría de los poseedores de habilidades de la fruta del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, Aokeye en el mundo pirata no tiene la habilidad de la fruta del diablo. Pero con su excelente manejo de la espada y el Haki en su cuerpo, sigue siendo uno de los primeros 7 señores de la guerra del mar. Después de todo, es un hombre comparable al pelirrojo Shanks. Así que, si ese es el caso, YI primero debe dejar que estos poderosos desarrollen esos Hakis. Dije, hermano, ¿dónde escuchaste toda esta basura? La cara de ese Ace está llena de diferencias. Esto es, YI también tuvo dificultades para responder por un momento. Escuché que hay un grupo de personas en este mundo, llamados novelistas, que se encargan de fantasear con algo, y luego mantener su pobre sustento. Tú no hiciste esto antes, ¿verdad? ¿O leíste cierta novela 35? El otro miembro de la tripulación también parecía increíble. Esto se debe a que lo que dijo YI era demasiado serio. No era broma. Pero el problema es que este tipo de cosas realmente les parecen demasiado extrañas a la gente de este mundo. Simplemente les parece ilógico. YI ciertamente comprendió cómo se sentían estas personas. Después de todo, el mundo ha estado gobernado por un orden durante tanto tiempo. Así que no debería haber esos poderes extraños. En este caso, estas personas, por supuesto, se sentirán muy extrañas al escuchar esto. Por lo tanto, ninguno de los presentes creyó los 3 tipos de Haki que YI acaba de mencionar. Vaya, lo que dijiste es realmente interesante. Si es cierto, estaremos más seguros en la ruta de este anillo arcoíris, como dijo el padre Barba Blanca. Tomó un sorbo de cerveza en su vaso, pensativo. Aunque Barba Blanca estaba muy serio en ese momento, YI comprendió que no creía en absoluto en eso. Fue precisamente lo que dijo YI lo que le hizo sentir algo. En ese momento, YI sintió una oleada de ira. En resumen, puedes intentar encontrar este poder potencial y guiarlo tanto como puedas. Te garantizo que este poder existe, repitió YI con mucha seriedad. De acuerdo, ya que insistes tanto. Este as tiene cara de perezoso. Aunque se dice que el joven frente a él habla en serio, este tipo de información es, sin duda, demasiado escandalosa para la gente de este mundo. En ese momento, un majestuoso cuerno sonó desde afuera. Al mismo tiempo, un miembro de la tripulación también entró corriendo en la cabina. Comillas informe, capitán. Se acerca un barco del sureste. Piratas otra vez. Papá Barba Blanca dejó el vaso con fuerza. No parece gran cosa, no hay bandera pirata en el barco, pero, comillas pero el barco se siente peligroso. Cuchillo. Punto. Capítulo 126, Barco Fantasma. Cuando YI, Barba Blanca y los demás subieron a cubierta, descubrieron que, no muy lejos, un barco enorme se dirigía lentamente hacia allí. Sí, da la impresión de que este barco no se dirige al pesquero de Barba Blanca. Simplemente se deja llevar por la corriente. Además,
el barco se siente sin vida. A simple vista, la gente se siente muy deprimida. Comillas, ¿cómo se siente este barco? Comillas, como no puedo expresarlo con claridad, susurró la tripulación. Y el padre Barba Blanca frunció el ceño y no dijo nada. Sé lo que se siente, dijo Ace con el rostro decaído. Comillas, ¿qué? Preguntó Morley Touden con brusquedad. Como un ataúd. En cuanto salieron estas palabras, todos sintieron un escalofrío. Y también sintió que se le ponía la piel de gallina. De hecho, incluso a esa distancia, era imposible ver lo que sucedía en el barco, y era imposible oír nada. Aunque se trata de un barco grande y lleno de gente, todos celebran una recepción encubierta, y a esta distancia no se puede ver, por favor, no lo vean. Sin embargo, la primera impresión que da este barco es la de un silencio sepulcral. Es realmente extraño. Actualmente, el barco pesquero de Barba Blanca ha entrado oficialmente en el canal del Anillo Arcoiris, y es posible que ocurran muchas cosas extrañas en él. Pero cosas como los barcos fantasmas solo existen en algunas leyendas antiguas. Así que ahora todos ven tal escena y no pueden evitar sentirse un poco horrorizados. Porque este impacto es realmente demasiado fuerte. Comillas, está saliendo el sol. Comillas, miren, este barco es reflectante. En ese momento, el mar despejó repentinamente las nubes para dejar ver el sol, y la enorme puesta de sol dorada deslumbró tras la espesa cortina de nubes. En un instante, el mar brilló con una luz dorada. El barco no muy lejos, de hecho, brillaba con el resplandor del sol poniente. Es indescriptiblemente extraño. Porque esto no tiene ninguna lógica. ¿Quién ha visto jamás un gran barco de madera con un reflejo tan deslumbrante? Así que, por un rato, todos quedaron aturdidos. Comillas, será el legendario barco de cristal, dijo el hombre tiburón Namur expectante. Como Murloc, siempre sé más de las leyendas del mar que los humanos. Y esta afirmación sobre el barco de cristal, que Miura ha mencionado más de una vez con sus compañeros de barco, no es para nada complicada. Probablemente hace cientos de años, un aristócrata paranoico entre los dragones celestiales siempre imaginó este mar como un mundo de cuento de hadas. Aunque, de hecho, este mar es muy peligroso, incluso si se sale del canal del Anillo Arcoiris, sigue siendo peligroso. Pero esta noble princesa no lo creía. Al principio, la gente de su clan pensó que era solo la ilusión de un niño. Pero no esperaba que, con el crecimiento de estos dragones celestiales, princesa, esta paranoia se ha convertido en una especie de obsesión. Finalmente, se dice que 2.2, la princesa de los dragones celestiales, usó innumerables tesoros para construir un barco de cristal, y luego ignoró la obstrucción de todos y se fue directamente al mar. El resultado es naturalmente obvio, esta persona nunca puede regresar. Sin embargo, el barco se ha convertido en algo que algunas personas están luchando por encontrar. Se dice que este barco vale 100.000 millones de baileis, y si lo consigues, puedes vivir una vida sin preocupaciones. Punto. Capítulo 127. Hielo grueso. Y este barco se ha convertido en una cosa sin dueño hace cientos de años. Debido a esta princesa de los dragones celestiales, es imposible persistir en el mar por mucho tiempo. Se dice que este hombre era tan terco que no trajo mucha agua fresca consigo cuando salió al mar. Entonces este barco debería estar a la deriva en el vasto mar ahora. Si alguien lo encuentra, entonces, por supuesto, disfrutará de inmediato de una gloria y riqueza inagotables. Se dice que algunas personas lo han visto realmente en el mar. Pero desafortunadamente, debido a varias razones, todavía se perdió. Pero, por supuesto, algunas personas dijeron que esto es una completa tontería. No es más que un espejismo visto por marineros que han bebido demasiado. La verdad sobre esta nave de cristal es esta: hace cientos de años, literalmente, había una princesa de los dragones celestiales que se sumergía en su mundo todo el día. Pero desapareció de repente, y nadie sabe a dónde fue. No se construyeron naves de cristal. Entonces, por alguna razón desconocida, la historia cambió y apareció una nave de cristal. Algunos creen que esto es una prueba de la avaricia humana. Deja de soñar, hombre, la nave de cristal es transparente incluso si existe. Diamond Jose le dio una palmadita a Miura en la cabeza de ajo. Oye, quita esas sucias garras. En ese momento, la doctora de la nave, Margao, gritó, comillas, hielo. Es hielo. Aunque Margao siempre tenía los párpados entrecerrados, su vista era bastante buena. Tras recordarlo, y al ver que el barco se acercaba cada vez más, finalmente comprendieron por qué se veía tan diferente al atardecer. Resultó que todo el barco estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Todos respiraron profundamente.
Nunca antes habían pensado que esa fuera la razón por la que el barco brillaba. Sin embargo, ahora estamos en septiembre y la zona marítima donde se encuentran hace un poco más de calor. ¿Cómo vieron esta escena? Se siente como si alguien hubiera sufrido un cortocircuito. Y frunció el ceño, sin entender qué estaba pasando. ¿Podría ser? ¿Acaso este barco fue congelado por alguien con la habilidad de congelar fruta? Al pensarlo, Y no pudo evitar sentirse un poco emocionado. Pero también comprendió que esa probabilidad era demasiado baja, casi inexistente. Actualmente, no hay ningún poseedor de la habilidad de la fruta del diablo en este mundo. El barco estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. Capa de hielo, por alguna otra razón. Pero pase lo que pase, cuando el barco se acerca, siempre debería haber alguna pista. De esta manera, el gran barco se acercaba cada vez más con la corriente, solo entonces todos descubrieron lo grande que era. Es unas 20 veces el tamaño de Barba Blanca. Incluso en el mundo pirata, Y rara vez vio un barco tan grande. Realmente lo llenó de conmoción. ¿Y por qué un barco tan grande está cubierto por una capa de hielo? Solo mira este barco, no solo el casco está envuelto con hielo sólido, de hecho, ya sea la madera contrachapada, el mástil o la cabina, etc., todo está cubierto con una gruesa capa de hielo. Algo así como un muffin rociado con almíbar. Y estos hielos son cristalinos, realmente como una capa de cristal. Al mismo tiempo, exudaba un aire frío aterrador. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 128. Descúbrelo. Aunque se decía que la temperatura era muy alta en esta zona marítima cálida, cuando el enorme glaciar se acercó al barco pesquero, todos sintieron escalofríos. Y este barco es tan extraño que hace que la gente se estremezca. Por eso, las expresiones de todos son muy solemnes. Y aunque quienes están en este barco pesquero de Barba Blanca son pescadores, el problema es que también son más aventureros. No se diferencian de los piratas. También son muy valientes. Entonces, ¿cómo pueden fingir que no ven algo así? Asegúrense de subir a bordo y explorar. Todos, tengan cuidado y regresen de inmediato si encuentran algo extraño, dijo el padre Barba Blanca con voz grave. Comillas, no se preocupen. Capitán. Listo. Los primeros en abordar fueron Margao, conocido como el Fénix en el mundo pirata, y AC. Cada uno de los dos hombres trajo a 10 personas y comenzaron a abordar. Este barco es tan extraño que todos deben descubrirlo. Si se lo perdía así, Y sintió que nadie podría dormir por la noche. Porque esto es realmente extraño, nadie antes se había encontrado con algo así. Aunque este no es el mundo de los piratas, en las aguas de este mundo ocurren todo tipo de cosas extrañas. Al mismo tiempo, en este canal llamado el Anillo Arcoiris, esta rareza es aún mayor. Pero, digan lo que digan, nadie ha visto algo así. Así que ahora es el momento de averiguarlo. Y también solicitó con vehemencia el embarque, pero el padre Barba Blanca no accedió. Y comprendió que podría haberse unido recientemente al equipo, y que el padre Barba Blanca se arriesgaría si no lo dejaba subir. Aunque se ha unido a esta gran familia, se ha convertido en uno mismo. Pero después de todo, es un nuevo miembro de la tripulación, Y. Ya pertenece a este grupo de nombre, pero como recién llegado, siempre se siente como un invitado. Cuando llegan invitados a tu casa, ¿los dejas ir a trabajar? Por lo tanto, a pesar de las repetidas peticiones de Y, el padre Barba Blanca no asintió. La segunda es dejar que las más de 20 personas suban a bordo y vean cómo va la situación. Si algo va mal, váyanse de inmediato. Como estas personas tienen muy buenas habilidades acuáticas, si realmente no pueden saltar del bote y escapar. Entonces, el barco pesquero de Papá Barba Blanca pronto abandonará este lugar de bien y mal. Pero si no hay peligro, se enviará una señal y más personas subirán a bordo para averiguarlo. En fin, esta situación realmente emocionó a Y. Por eso, es muy inusual. Este tipo de rareza realmente crea un fuerte contraste con el orden de este mundo, un marcado contraste. Y esta naturaleza inusual representa una especie de variable, Libanzao, esto es lo que más necesita Y. Si el mundo, siempre ha estado lleno de orden, entonces a Y le resultará difícil lograr sus objetivos. Porque ahora Y quiere hacer de este mundo el mismo que el mundo pirata. Después de todo, este es un mundo reflejado que tiembla. También están los del mundo pirata, pero no hay 3 tipos de aquí, ni fruta del diablo. Aunque hay piratas,
Todos son personas comunes. Punto. El capítulo 129 está lleno de cadáveres. En efecto, hay marines en este mundo, piratas y jefes piratas que han sido recompensados con una fortuna. Pero no supera el 1.000.000. Uno de los piratas con la recompensa más alta por marine en este mundo no supera los 8 millones de baileys. Pero esta persona no era el Roger que YA conocía, sino un tal Liberi. YA nunca había oído hablar de él en el mundo pirata. Ya sean los jefes del cuartel general naval o la gente de piratas, YA nunca había oído hablar de una persona con ese nombre. En resumen, este es un mundo muy común, un mundo lleno de orden. Lo que más necesita YA es este tipo de variable. YA necesita fortalecer estas viejas caras conocidas. Lo primero que YA debe hacer es despertar el poder oculto de todos. Que estas personas despierten con éxito sus diversos Akis. El siguiente paso es encontrar la fruta del diablo en este mundo o una forma de obtener su mismo poder. Esto es lo que YA debe hacer. Ahora, YA odia el llamado orden de este mundo, porque hace que estas personas sean muy comunes. Al menos en términos de habilidad, es muy diferente del mundo de los piratas. Por lo tanto, es necesario elaborar un plan relevante para mí, pero es imposible sin variables. Las variables son muy importantes para YA. Esta cosa inusual es lo opuesto al orden. YA no puede esperar a que el mundo en el que vive se llene de cosas que se oponen al orden de ahora en adelante. Estas cosas, para YA, son como avances uno a uno. YA quería buscar una oportunidad para romper estas brechas y eliminar el orden que envolvía este mundo. Que este mundo se convirtiera en un verdadero mundo pirata. En otras palabras, estas cosas, para YA, son como chispas en este mundo, BCCC, un día, YA lo hará conocido como Liaoyuan. Incinerar completamente el orden de este mundo. De esta manera, puedes cambiar el mundo y obtener más poder. El grupo de personas en el barco pesquero de Barba Blanca, aunque solo un grupo de existencias parecidas a pescadores en este mundo, todavía extendieron sus manos con mucho vigor. Pronto, estas personas abordaron el gran barco cubierto de hielo. Todos también contuvieron la respiración y todos estaban muy nerviosos. El padre Barba Blanca se puso aún más serio. Como llevaban décadas navegando por este mar, debieron haber visto cosas más extrañas que otros. El barco frente a mí era realmente extraño. Aunque no fuera peligroso allá arriba, sin duda era una señal ominosa. Sin embargo, en momentos como este, YA se emocionaba aún más. Y justo cuando YA estaba ansioso por ver a través, los enviados a explorar treparon por las cuerdas y regresaron al barco pesquero de Barba Blanca. Comillas, ¿qué te parece?, preguntó Barba Blanca frunciendo el ceño. Es extraño, nunca había visto algo así. El rostro de Ace palideció. Y el resto de la gente que regresó del barco de hielo también estaba un poco aterrorizada. Comillas, ¿qué pasa arriba?, preguntó YA con ansiedad. Todos cadáveres. Comillas, ninguno sobrevivió, suspiró Barba Blanca. Esto lo complica aún más. Punto. Capítulo 130, fruta congelada. Si hay alguien vivo, naturalmente puedes preguntarle al barco qué cosas terribles han pasado. Lamentablemente, esa esperanza se ha esfumado. Esos cadáveres, raros. En ese momento, Ace dijo con una expresión increíble. Comillas, ¿cómo? Están, todos congelados, igual que este barco. ¿Qué? Todos estaban conmocionados. El corazón de YA latía con fuerza. Es realmente obra de las habilidades de la fruta congelada. Esto le provocó a YA una emoción incontrolable. Y sus especulaciones no carecían de fundamento. Ya sabes, en el mundo pirata, hay personas con la habilidad de la fruta congelada. Era el almirante original del cuartel general llamado Kuzan, cuyo nombre en clave era Okiji. Si fuera él, usando el tiempo de hielo o la era de hielo, naturalmente causaría tal escena. De hecho, YA también supuso antes que este barco podría provenir de la zona oscura del canal del anillo arcoíris. Este lugar es único en este mundo, lleno de incógnitas, incluyendo, por supuesto, el entorno natural extremo. Entonces, el barco estaba cubierto de hielo. Esto también tiene sentido. Pero, ¿por qué también estaban congelados esos tripulantes? ¿Podría ser que esto realmente sea creado por el poder de la fruta demonio? Pensando en esto, YA estaba realmente emocionado. Si este es el caso, entonces este es el primer punto de inflexión de YA. Si YA puede usar esta habilidad, entonces el camino para contraatacar está oficialmente en el camino correcto.
Aunque las habilidades de la fruta congelada no son de primera categoría en el mundo pirata. Pero YEI cree que tiene algo que ver con quien la usa. Después de todo, Kaido, el rey de las bestias, no era tan fuerte cuando se unió a los piratas de Rocks hace 2 décadas. Pero 20 años después, se ha convertido en la cima de esos poderes en el lado positivo del mundo pirata. Por lo tanto, varias habilidades están relacionadas entre sí. Debes saber que cuando Kaido abordó por primera vez el barco de Rocks de Sebek, la fruta YU, la especie fantasma y el dragón azul ya poseían el poder de esta fruta. Sin embargo, hay indicios de que Kaido hace 20 años no era tan fuerte en absoluto. Este es el ejemplo más obvio para Flores. Y hay muchos ejemplos similares. Por lo tanto, la teoría es que es posible llegar a la cima del mundo solo con la habilidad de una fruta. En este caso, YEI estaba muy emocionado en ese momento. Si puedes firmar la habilidad de la fruta congelada, entonces este es finalmente el primer paso. En ese momento, YEI formó un fuerte contraste con la gente de este barco. En ese momento, una profunda inquietud envolvía los corazones de todos. Solo YEI estaba extremadamente emocionado. Comillas a bordo siguiendo la orden de Barba Blanca, cientos de élites, incluido YEI, subieron directamente al barco. En cuanto al padre Barba Blanca, por supuesto, también jugó en persona. Este anciano de 50 años sigue siendo muy poderoso y, como Edward Newgate en el mundo pirata, siempre ha avanzado y retrocedido con la tripulación. De hecho, en cualquier caso, este grupo de personas también abordará este barco congelado y fantasmal para averiguarlo. Los 2 equipos de 10 personas que acababan de enviar solo estaban realizando una investigación preliminar. Como no hay peligro, el gran ejército, por supuesto, usará el cuchillo. Punto. Capítulo 131 Abordaje. Ups. Ah. Mi trasero. Muchos tripulantes no estaban preparados y cayeron de espaldas en cuanto subieron. Con este clima, con temperaturas de más de 20 grados, el hielo de este barco no tiene sentido derretirse. Y es plano, como un espejo. Comillas a YEI no se cayó, pero en cuanto se levantó, estornudó. Comillas 5, 6, 7. Aunque la temperatura en esta zona marítima es muy alta, este barco parece 2 mundos desde fuera. Es como estar en una gran cueva de hielo. YEI se calmó y de un vistazo vio a una persona parada frente a la cabina. Para ser precisos, debería ser una escultura de hielo. Vi el rostro de este hombre lleno de horror, y su postura era aún más extraña. Fue como si algo terrible hubiera sucedido, y quiso darse la vuelta y huir, pero al instante siguiente, se quedó congelado. YEI pisó el hielo, que parecía un espejo, y se acercó con cautela. Al acercarme, vi que esta persona congelada parecía real. Comillas oye 35 YEI suspiró. El agua tibia ya no funciona. De hecho, si esta persona realmente fue congelada con tiempo de hielo por la habilidad de fruta congelada en el mundo pirata, siempre que no se rompa, se puede restaurar con agua tibia. Sin embargo, por no hablar de cuánto tiempo ha estado el barco a la deriva en el mar, ha pasado mucho tiempo desde que se descubrió el barco. Incluso si se puede disolver con agua tibia, esta persona debe haberse asfixiado hasta la muerte. Entonces, ahora YEI no puede verificar en absoluto si esta es la persona que fue congelada por fruta congelada. Ahora, se necesitan encontrar más pruebas. YEI miró al desafortunado tipo que estaba congelado de nuevo, y luego entró en la cabina. Dentro de la cabina, todavía había una escena congelada. Realmente no sé qué pasó con la gente en este barco. De adentro hacia afuera, estaba congelado. Esto es tan extraño. Si no es causado por la habilidad de Frozen Fruit, ¿cuál sería la razón? Por un tiempo, YEI tuvo dificultades para resolver una pista. Y debido a que YEI obtuvo el extraño poder natural de Crick al registrarse, la investigación avanzó muy rápidamente. Debido a que todas las puertas de la cabina de este gran barco también estaban bloqueadas por más de 5 centímetros de hielo. Pero YEI dio un puñetazo sin ningún esfuerzo. Algunas personas esporádicamente siguieron a YEI, pero más miembros de la tripulación atacaron otras puertas. Después de todo, el barco es demasiado grande. YEI sintió que este barco era más grande que el Moria de 3 mástiles del mundo pirata. Y es una coincidencia. Los veleros de 3 mástiles en este mundo pirata también pueden causar una sensación extremadamente aterradora. Debería ser un verdadero barco fantasma. En este mundo espejo, hay demasiadas coincidencias que hacen que YEI se sienta increíble. Sin embargo, este barco no tiene un capitán como el Moria.
Actualmente, el barco está completamente congelado en 2.2, incluyendo a todos a bordo. Y rompió la puerta y caminó hasta el final, viendo los cuerpos de muchos marineros. Estas personas, sin excepción, estaban selladas por hielo de más de 5 centímetros de tamaño. En cuanto a la actitud, también es diferente. La mayoría está aterrorizada. Pero hay otros que parecen no estar preparados para ello. Esto es obvio. Punto. Capítulo 132. El extraño barril de vino. Porque, incluso encontró a algunos miembros de la tripulación que dormían pacíficamente en la habitación. Es decir, cuando llega a la crisis, algunas personas no se dan cuenta. Estas personas, mientras dormían, fueron congeladas directamente en hielo. No había rastro de pánico en los rostros de estas personas. Sin embargo, ese gesto sereno hizo que se estremeciera. ¿Cómo sucedió todo esto? Esto de hecho dibujó un gran signo de interrogación en el corazón de Todo es realmente anormal. ¿Podría ser que realmente haya alguien con la habilidad de congelar fruta en este mundo? Con este pensamiento en mente, el corazón de también ardía. Aunque se decía que hacía cada vez más frío, y finalmente había alcanzado la temperatura bajo cero, seguía caminando, explorando habitación por habitación. Pronto, no había nadie detrás de Aunque algunas personas siguieron a para investigar juntas antes, pero a medida que abría más y más habitaciones y pasajes, muchas personas optaron por quedarse en el lugar para investigar. Por ahora, era el único que quedaba, y todavía estaba entrando. En cuanto a Barba Blanca, también era un círculo de puertas y un pasaje, pero eligió otro pasaje. De ninguna manera, este barco es realmente demasiado grande. Como una ciudad pequeña. Aunque esta descripción es un poco exagerada, aparte de eso, realmente no pudo encontrar una manera adecuada de describirlo. El barco de Barba Blanca es bastante grande, pero comparado con este, parece una pequeña balsa salvavidas. Siguió caminando y, a paso rápido para no caerse, se dirigió rápidamente a las profundidades de la cabina. Cuanto más se adentraba, más impactado se sentía. Ahora puede estar absolutamente seguro de que la razón por la que el barco se congeló y se puso así no se debe al mal tiempo en el canal del anillo arcoíris. Incluso en el oscuro reino del anillo arcoíris hay muchos lugares peligrosos, pero este clima extremo nunca convertirá a este barco en esto. En este momento, se ha adentrado mucho, pero la situación en las profundidades es la misma que la del exterior. Tan grueso como el hielo de la cubierta exterior, tan grueso como el hielo de aquí. Se dice que si es causado por el clima extremo del entorno natural, entonces el grosor de la capa de hielo exterior no será el mismo. Pero ahora había llegado al almacén más bajo y descubrió que la capa de hielo aún no tenía más de 5 centímetros de espesor. Suspiró, y en ese momento, su expresión era muy compleja. La buena noticia es que realmente podría ser obra del hombre. Podría ser la obra maestra de quienes poseen la habilidad de la fruta congelada. Pero lo que confunde a es que no se ha encontrado ninguna pista, lo que le permite desentrañar el contexto. Suspiró y estaba a punto de regresar cuando un enorme barril de madera le llamó la atención. Este barril de madera realmente parece ser el barril de vino donde el rey Luffy durmió una vez en el mundo de los piratas. También, por capricho, se acercó directamente. Porque ya que este barril de madera le hacía sentir así, bien podría echar un vistazo. Después de todo, en estos dos mundos, siempre hay conexiones inexplicables. Aunque el rey Luffy destrozó ese barril de vino, lleva más de 10 años en el mundo de los piratas. Punto. Capítulo 133. Diario de la tripulación. Pero solo quería ver. Después de dar vueltas y agitar la mano, el barril de vino congelado explotó. Comillas crash. En cuanto el barril se partió por la mitad, se sorprendió y, en un instante, retrocedió varios pasos y casi resbaló. Porque dentro de este barril de vino, hay una persona. Pero esta persona no es Bang Luffy. Parecía un joven de 20 y tantos años, congelado en el hielo en ese momento, y parecía una persona real. Pero esta escena, ya había visto demasiado en este barco. Lo que realmente le llamó la atención fue el cuaderno que tenía en la mano. Al parecer, justo antes de congelarse, seguía escribiendo algo en el cuaderno. Esto despertó su gran interés. Se declaró culpable, extendió la mano y golpeó el libro congelado, que cayó junto con la mano izquierda del hombre.
La persona bloqueada por el hielo quedó completamente incapacitada, pero Y aún sentía algo de crueldad al hacerlo. Pero no era momento de darle vueltas a esas cosas. Y quería ver qué estaba escrito en el libro. Así que, como un escultor de hielo, comenzó a limpiar cuidadosamente el resto del hielo. Y debía tener cuidado, de lo contrario, si el libro se rompía, lloraría sin lágrimas. Después de trabajar durante mucho tiempo, Y finalmente retiró la capa de hielo y luego comenzó a leer con cuidado desde la primera página. Resultó ser un diario de la tripulación. Y reprimió su emoción y comenzó a leer palabra por palabra en voz baja. De repente, en este almacén inferior y letal, la lectura seria de Y sonó, 16 de septiembre, nublado y ventoso. Juro que solo estaba fanfarroneando. No esperaba que el capitán Roger me dejara subir a bordo. Jaja, tengo algo que decir cuando regrese esta vez. Cuando Y leyó esto, sintió un vuelco en el corazón. ¿Roger? ¿Será el rey pirata Roger del mundo pirata? ¿Gol de Roger? Al pensarlo, el corazón de Y latía con fuerza. Si de verdad es él, el asunto no es fácil. En el mundo pirata, Roger no solo se alió con Garp para derrotar al poderoso pirata de las rocas, sino que finalmente se convirtió en el rey pirata. Además, es una frase que marcó el inicio de esta era de gran navegación. Y sobre ese Onepiece, se ha convertido en una leyenda. Si el barco realmente le perteneció, ¿a dónde fue a parar y dónde se convirtió? ¿Y qué clase de lugar es ese? ¿Será tan importante como el Onepiece en el mundo pirata? De ser así, probablemente se trate de una grave violación del orden en este mundo. Y estaba muy emocionado y luego continuó leyendo con impaciencia. 18 de septiembre, soleado, viento suave. Todo va bien. Ahora estoy a cargo de este almacén, Liquianao, esto es genial, pensé que me harían trabajar duro, pero no esperaba que el capitán Roger me cuidara tanto. 25 de septiembre, nublado, lluvia torrencial. Un poco de mareo, parece que todavía subestimo la navegación en el mar. Esto es muy diferente a estar en tierra. Pero esto es algo de lo que arrepentirse, aguanta, puedes hacerlo. 30 de septiembre, soleado, sin viento. Mucho mejor ahora, creo que me he acostumbrado. Acabo de decir que no tiene nada de extraordinario. Punto. Capítulo 134, encuentra la manera de avisar a Marine. Pasando 12 páginas seguidas, todo son trivialidades. Y se sintió un poco decepcionado. Pero cuando Y leyó más de 20 páginas, el estilo de la pintura cambió abruptamente. 5 de noviembre, nublado, viento fuerte. No sé si fui el último en enterarme, pero creo que la mayoría ya lo sabe. Pero ¿por qué son todos tan indiferentes? ¿Es mi problema o es de todos? 20 de noviembre, nublado, lluvia intensa. ¡Qué locura! Si ese lugar realmente existiera, ¿no irían estos 583 directamente a la muerte? ¿Por qué no avisar a Marine? ¿Por qué? ¿El tesoro más preciado del mundo? Olvídalo. Creo que es una sentencia de muerte. 21 de noviembre, nublado, viento fuerte. Me arrepiento, ¿por qué debería subirme a este barco? Todavía soy joven y no quiero morir. 25 de noviembre, nublado, tormenta. Roger está loco. Si pudiera matarlo, definitivamente lo haría. ¡Qué capitán de mierda! ¿Llevar todo el barco a morir? No. Tengo que decirle a Marine de alguna manera, BCCC, y cuando Y leyó esto, estaba un poco nervioso. Aunque este tipo tiene la rara costumbre de escribir un diario, estos son demasiado simples. La información que estaba a punto de ser revelada, el miembro de la tripulación simplemente no la escribió, lo que realmente hizo enojar tanto a Y que estaba medio muerto de prisa. Se puede inferir de la lectura de esto que este capitán Roger se hizo a la mar con propósitos extraordinarios desde el principio. En los primeros días, debería haber un destino simple y claro. Pero después de un tiempo, todo cambió. Y analizó que el personal principal del barco debería saber todo esto. Y estas otras personas, después de saberlo, no parecieron oponer una resistencia feroz. Solo este joven es realmente muy resistente. Parecía ser algo particularmente terrible, algo que este joven llamó una locura, e incluso finalmente lo llevó a tener la idea de matar a este capitán Roger. Debes saber que al principio, este joven estaba muy agradecido con el capitán. Porque esta actitud de repente dio un giro de 180 grados. Parece un honor estar en este barco. Al principio, el joven disfrutaba este tipo de cosas. Es muy útil estar en el barco. Pero no pasó mucho tiempo antes de que supiera sobre el barco y su verdadero destino, y mi mente cambió. Incluso quise informar a Marine.
Entonces, ¿qué es lo que hace que este joven se sienta tan aterrorizado? ¿Y también quiere decírselo a Marine? Y también estaba muy desconcertado. Esto realmente hace que la gente se sienta un poco impredecible. Realmente no entiendo qué lleva a este joven a volverse así. A través de este diario, se puede ver que es un joven lleno de pasión. Es el tipo de persona llena de energía y con un espíritu aventurero. ¿Y qué clase de cosa devoró por completo el corazón y la ira de este joven, dejándolo solo con miedo? Y es realmente inimaginable. 6 de diciembre, soleado, con niebla. Ahora, cada vez estamos más cerca de ese lugar fantasma. Encontré a algunas personas con ideas afines, y fue un gran riesgo encontrarlos. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Capítulo 135. El destino misterioso. Pero su coraje es demasiado pequeño. Ya que ellos también estaban aterrorizados por el lugar, ¿por qué no unieron sus fuerzas y lucharon contra el Capitán Roger? ¿Es solo quedarse quieto así? La única esperanza ahora es cambiar el rumbo del barco. Si llegas a ese lugar, no debe haber buenos resultados. Mañana discutiré con esas pocas personas, y si es posible, comenzaré lo antes posible. Si es más tarde, será demasiado tarde. Ella no pudo evitar sentirse muy emocionado cuando leyó esto. Parecía que este joven era de hecho, un maestro inquieto. Se le ocurre la idea de unir a varias personas para luchar contra el capitán y ponerlo en práctica. En ese caso, ¿qué destino hay en este mar que hace que un joven tan joven sienta tanto miedo? Y dado que esos jóvenes estaban tan asustados, ¿cómo convenció el capitán Roger a quienes al principio desconocían el verdadero destino del barco? Huelga decir que este barco debe tener un gran núcleo de personal del capitán Roger. Pero según la información del diario, la mayoría de estas personas deben haberlo ignorado antes. Entonces, dado que el capitán Roger persuadió a estas personas, porque este joven sigue sin creerlo. En ese momento, ella estaba realmente confundido y le costaba comprender rápidamente un contexto relativamente claro. Porque todo esto es realmente demasiado extraño y no tiene sentido como un 7 de octubre, nublado, brumoso. Un montón de idiotas. El agua está al cuello, ¿no sabes cómo resistir? ¿Cómo puede haber un huevo tan blando en este mundo? Parece que estos tipos no pueden contar con ellos, y este tipo de cosas tienen que depender de sí mismos. Ojalá, hubiera palomas mensajeras en este barco. Si logras avisar a la marina a tiempo, seguro que se salvará, ¿verdad? Tengo que actuar rápido. Sabía que no podía contar con los demás en momentos como este 11 de octubre, soleado, viento fuerte. Quiero encontrar la manera de hundir este barco. Incluso si el barco se hundiera aquí, aún habría un rayo de esperanza. Cuando llegas a ese horrible lugar, es demasiado tarde. No tenía ni idea de que esta leyenda fuera cierta. Al principio, el capitán convenció a casi todos. Resulta que en este mundo sí que hay gente que puede encontrar pruebas para demostrar ese lugar. Pedir flores. Roger en serio lo hizo. Maldita sea, ¿por qué no me convencieron estos idiotas? Si ese es el caso, me temo que no tengo que preocuparme tanto ahora. Aunque el resultado es el mismo. Pero tal vez, déjame enfrentar la muerte con calma. El corazón de Y se conmovió al ver esto. Ahora Y puede ordenar un contexto aproximado. Es decir, el destino al que se dirigen estas personas, es un lugar legendario que mucha gente conoce. Debería haber algo particularmente aterrador en esta tierra legendaria. Pero también viene con una gran tentación. Pero este lugar es solo una leyenda después de todo, parece que nadie puede probar que este lugar realmente existe antes de esto. Pero el capitán Roger en este barco parece haber usado algún método especial para demostrarles a todos que este lugar es real. Y esas cosas que parecen tesoros también están cerca, obvio. Es por eso que estas personas, si bien entendieron el verdadero destino del barco, también aceptaron el resultado. Entonces, ¿qué clase de lugar es este? Y también está llena de curiosidad y anticipación por el cuchillo. Punto. Capítulo 136, la gente de la marina. 15 de octubre, soleado, sin viento. Ya puedo ver esa montaña, y debo decir que es realmente hermosa. El general y el capitán tenían razón, la última oportunidad se había perdido. Comillas general. Y leyó esto, y 1000 interrogantes surgieron en su mente. Esta palabra es un poco inusual. ¿Por qué este miembro de la tripulación menciona general? El capitán 583 es, naturalmente, Roger, pero ¿quién es ese general?
según el análisis previo que Y hizo de este joven a través de este diario, no era más que un vagabundo desempleado en el pueblo. Y sigue siendo el tipo de joven que suele presumir en público. Se estima que antes de zarpar, debería haber algo similar a una audición para la tripulación. Aunque este joven tenía muchas expectativas, no creía que pudiera ser seleccionado. Sin embargo, no esperaba subir a este barco y recibir un buen trato. Así que siento que he llegado a la cima de mi vida, según el análisis al principio de este diario de la tripulación, así debería ser. Sin embargo, al leer esto, Y se sintió confundido. ¿Qué general dijo eso? ¿Acaso los piratas de este mundo se llaman generales? ¿O el apodo de uno de sus amigos? ¿O es el verdadero almirante de la marina? Según la comprensión actual de Y del mundo y la conclusión obtenida de esa información, piratas e infantes de marina son incompatibles. No debería haber piratas que usen la palabra oficial general para referirse a sí mismos. Debería ser el apodo de un amigo de esta persona. No demasiado. Aunque este diario es muy breve, la apariencia de Y, en este tono, el general y el capitán son iguales. Es el mismo peso pesado. Entonces, más del 95% de este general es el verdadero almirante de la marina. Entonces, ¿cómo conoció este joven al almirante de la marina? ¿Podría ser que las inferencias anteriores fueran erróneas? Esta persona no es un yuzu vagabundo por la aldea, sino en realidad un infante de marina. Y pensó en esto y sintió un vuelco. Si la identidad de este joven se establece como X, entonces, suponiendo que X es persona de marine, ¿qué contexto se puede obtener al derivarla de nuevo? Es decir, este joven podría ser un oficial de inteligencia de la marina al que no se toma en serio. Antes de presumir, no vino con esos amigos del pueblo, sino con colegas del departamento de inteligencia de la marina. Y este joven también debió haber abordado el barco con la misión de la marina. Esta tarea es, naturalmente, monitorear este barco, monitorear a este capitán Roger. Después de todo, este barco es tan llamativo, y este capitán Roger se siente como un misterio indescriptible. Además, se estima que hay algunas razones que Y desconoce, por lo que este Roger está en la lista de la investigación de la marina. En este caso, la situación en ese momento era que muchos excelentes reporteros de Marines 2.2 querían abordar este barco, pero desafortunadamente todos fracasaron. Solo este marine, que ni siquiera se tiene una alta autoestima, lo logró. Pero a través del análisis de según el diario anterior, Y tiene motivos para creer que los motivos previos de Marine para monitorear el barco no incluían dudar de cuál era el lugar del tesoro final al que se dirigía. Quizás Marine sospecha que el barco está involucrado en actividades ilegales o que es un barco pirata. Punto. Capítulo 137. Algo relativamente secreto. En resumen, tras analizar este diario, este joven también siente que está siguiendo el procedimiento. Sabía que el barco podría dirigirse a ese horrible lugar, si ese era uno de los trabajos de vigilancia a bordo, su diario no habría sido tan fácil. Asimismo, no creía que el capitán Roger participara en actividades ilegales. No creía en absoluto las dudas de Marine. Leyendo entre líneas, este hombre siente un profundo afecto por el propio capitán Roger. Aunque es un oficial de inteligencia de Marine, aún siente que está en la cima de una montaña por este capitán Roger. Así que al principio, el joven se sintió muy feliz. Porque poder demostrar su valía ante sus colegas de inteligencia de Marine y salir al mar con este capitán Roger todavía lo hace sentir muy feliz. Al principio, tampoco creía que Marine tuviera razón al dudar del barco. Ni se dedicaba al transporte ilegal ni a la piratería, etc., a esta persona no le creyó. Pero claro, el joven jamás imaginó que el destino de este barco era un lugar que le inspiraba un miedo terrible. La razón por la que el capitán Roger convenció a casi todos, pero este joven seguía sintiendo mucho miedo, es muy simple, había oído hablar de este lugar cuando estaba en la inteligencia de la marina. Y este lugar fue mencionado por el general en su diario. Por lo tanto, este joven talento no acepta el lavado de cerebro del capitán Roger. O mejor dicho, le ha lavado el cerebro el general de la marina. La palabra general también hizo que Y reorganizara el contexto general del asunto, lo que también lo convirtió en un golpe de suerte. Y nunca imaginó que este joven fuera de la marina. De esta manera, el contexto es relativamente claro. Un joven recluta del Departamento de Inteligencia de la Marina se embarcó en el barco de Roger con una especie de misión de vigilancia. Pero la Marina no esperaba, y mucho menos el joven, que el capitán Roger se dirigiera a una tierra legendaria extremadamente aterradora.
Pero la pregunta es, ¿dónde está este lugar? Y no había recibido información relevante del padre Barbablanca antes. Parece que no mucha gente lo sabe. La inteligencia de la Marina está por un lado, Roger por el otro. Debería ser algo relativamente secreto. Entonces, este lugar y la especulación previa de Y sobre hay un demonio foca marina son correctos? Y sintió que debía tener razón. Así que ahora está bastante emocionado. Pero también comprende que solo ha aclarado el contexto superficial. Las áreas realmente críticas están llenas de conjeturas 600 por ejemplo, Y desconocía por completo el verdadero destino de este barco. Así que continuó leyendo 16 de octubre, soleado, sin viento. Bueno, ahora me inclino más por lo que dijo el capitán Roger. Quizás no sea algo malo. Pero bueno, no quiero ir a ese lugar. ¿El Tesoro Supremo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Solo espero que esto pase rápido y pueda volver a casa antes. Hace tanto frío. No sé por qué, tal vez. El diario termina abruptamente aquí. Y suspiró y cerró lentamente el diario. Punto. Capítulo 138 El misterio sin resolver. ¿Qué podría ser? Y no lo sabrá por un tiempo. Debería haber sido cuando esta persona escribió esto cuando el desastre se desató repentinamente. Al instante siguiente, el barco se convirtió en lo que Y ve ahora. De arriba a abajo, de adentro hacia afuera, desde las personas hasta las cosas, todo estaba congelado. ¡Qué lástima! Y no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Este joven sabía que podría morir, así que ¿por qué no registrar la mayor cantidad de información posible? Como oficial de inteligencia de la Marina, claramente no estaba cualificado. Aunque la muerte sea inevitable, toda la información debe registrarse, ¿verdad? Entonces, si Marine encuentra su cuerpo, ¿no se resolvería el misterio directamente? ¿Qué está pasando ahora? Con razón sus colegas no lo apreciaban, con razón Roger lo subió al barco. Este joven no tiene ni la menor idea de ser un oficial de inteligencia de la Marina. No tiene ni la más mínima instrucción de un agente de inteligencia. Quizás sea porque, como oficial de inteligencia, es tan malo que incluso el extraordinario capitán de este barco ha sido ocultado. Aunque Y no sabe si este Roger es el Roger del rey pirata en el mundo de One Piece, pase lo que pase, este capitán Roger no es en absoluto una persona común. Si es un verdadero oficial de inteligencia de la Marina, se estima que este barco no puede ser abordado en absoluto. Y es porque este joven es tan diferente a un marine, no es un marine en absoluto, así que incluso Roger lo está ocultando. Y sintió que así era. Esto también lo dejó muy enredado. Comillas, por fin lo encontré. Y está aquí. En ese momento, un tripulante entró tambaleándose y casi no se cae al entrar por la puerta. Ace lo siguió. Comillas, ¿a dónde te has metido, chico? ¿Todos han vuelto al barco? Preguntó Ace con curiosidad. Encontré algunas pistas. Comillas, ¿qué? ¿Alguna pista? Ace parecía muy emocionado. Sin embargo, Y no pudo evitar sentirse decepcionado al ver la expresión de sorpresa de Ace. Parece que esta gente no encontró nada útil en este barco. Quizás estas cosas que encontró deberían ser las pistas más valiosas. Pero el problema es que ya se ha sometido a un análisis muy minucioso, y de este diario, Y no puede sacar nada muy claro. Solo se puede decir que Y ha descifrado un contexto general. Pero el quid de la cuestión es que nunca salió a la luz. Después de todo, el tripulante no registró mucha información útil en este diario. Y es solo un esquema de cosas deducidas a grandes rasgos de estas cosas. Regresemos primero al barco, suspiró Y. En ese momento, dentro del camarote del capitán del pesquero de Barba Blanca, el personal principal estaba sentado alrededor de una mesa, con rostros serios. Y en el centro de la mesa, estaba el diario de la tripulación, del rey, que Y encontró. Entonces, ¿qué tesoro secreto se supone que busca este barco? Barba Blanca tenía una mirada pensativa. Y se conmovió y preguntó apresuradamente, «Padre Barba Blanca, ¿ha oído hablar de algún tesoro supremo?» Esto, el anciano ha oído algo. En ese momento, Y movió los labios, pero no dijo nada. En realidad, Y quería preguntar, comillas, porque nunca recibí esta información cuando me comuniqué con Barba Blanca. Punto. Capítulo 139. ¿Ven a escuchar? Pero en este momento, Y pudo descifrar algunas cosas. Es muy probable que la leyenda sea demasiado etérea e irreal. Por lo tanto, a los ojos del padre Barba Blanca, son solo tonterías, y le da pereza hablar de ello. De hecho,
Y dijo que ya se había comunicado detalladamente con todos a bordo y se había esforzado por comprender la información de este mundo. Pero lo que obtuve del padre Barba Blanca fue más práctico. Y nunca había oído hablar de las leyendas. Comillas capitán, venga a escuchar, preguntó Ace con ansiedad justo ahora, y les ha dado la información relevante y les ha dicho 600. Delante de todos, resolví este contexto. Después de todo, estas personas son sus propios socios en este mundo, así que no hay nada que ocultar. Y si ese lugar realmente existiera, sería imposible para Y llegar solo. Por lo tanto, no es adecuado que todos se sienten a discutir este asunto en privado. Si no es adecuado decírselo a todos, me temo que Y leerá el diario rápidamente y lo guardará con cuidado. Es una leyenda muy antigua. Dicen que en las profundidades de este canal del anillo arcoíris se encuentra un tesoro supremo. Apareció hace miles de años. Nadie conoce su contenido específico, pero se dice que está custodiado por un antiguo demonio. Se dice que nadie lo ha obtenido jamás, y casi nadie ha logrado llegar a esa zona marítima. También escuché de un amigo de Marine por casualidad. Este tipo estaba borracho, así que le dijo muchas tonterías al anciano. Si no fuera por este incidente, me temo que el anciano no lo recordaría. El padre de Barba Blanca dijo muy francamente, resulta que sí. Parece que el capitán no sabe mucho, dijo Ace con cierta decepción. Y también estaba un poco decepcionado. Al principio pensé que este viejo Barba Blanca estaba bien informado y que, BCCC, debería saber cosas relacionadas. Pero esta información es un poco ambigua. El solo hecho de escuchar la palabra demonio emocionó un poco a Y. Si hay demonios en este mundo espejo, entonces Y cree que debería poder conseguir la fruta del diablo. Pero, en cualquier caso, esta información es un poco escasa. Básicamente no dice nada. Porque el padre Barba Blanca ni siquiera sabía dónde estaba la zona marítima. Pero Y puede estar seguro de una cosa, los marines de alto rango deberían saber sobre este tesoro secreto supremo. Papá Barba Blanca, ¿has oído hablar del capitán Roger en el diario? Y pensó por un momento y luego preguntó muy solemnemente. Esto sigue siendo muy importante para Y. Porque Y quería saber sobre el barco que estaba congelado en ese momento. Al mismo tiempo, Y también tenía curiosidad por saber si el capitán Roger en ese barco era el One Piece en el mundo real. ¿Es la persona que corresponde al mundo pirata real? Esto realmente hizo que Y sintiera curiosidad. Porque Y siempre sintió que solo One Piece Roger podía hacer tal cosa. Punto. Capítulo 140. No hay forma de saberlo. La gente común simplemente no tiene este coraje, ni tiene esta habilidad. Pero para decepción de Y, el padre Barba Blanca negó con la cabeza una y otra vez. Dijo que aunque conocía a muchos grandes capitanes, no conocía a un capitán llamado Roger. Esto decepcionó enormemente a Y. Ahora las cosas están estancadas aquí, y realmente no hay forma de continuar con el análisis. Más información, Y no tiene forma de saberlo aquí. Parece que solo tendré que encontrar una oportunidad para resolver el contexto real de este asunto en el futuro. Y después de que todos lo discutieron, se separaron. Debido a que todos habían estado en este barco congelado durante mucho tiempo antes, todos parecían estar temblando y rápidamente bebieron algunos licores por la noche. Entonces, todos, menos los marineros de guardia, se fueron a dormir. Después de todo, la banda de Barba Blanca en este mundo todavía pertenece a algunos pescadores. Aunque estas cosas tienen un gran impacto en ellos, también han despertado su curiosidad hasta cierto punto. Pero pase lo que pase, excepto Y, nadie en el barco estaba realmente interesado en este asunto. Porque todos necesitan saber que esto no es una señal de alerta. Todos necesitan entender que, aunque este barco es terriblemente aterrador, no tiene nada que ver con ellos. Después de todo, fueron a la legendaria Tierra del Tesoro y sufrieron tales consecuencias. Por lo tanto, no significa que haya ningún peligro que detenga a estos pescadores. Después de todo, estas personas son solo algunos pescadores que están activos en el anillo arcoíris, y no irán a ese tipo de lugar tan peligroso. Estas personas no son piratas en el mundo pirata en absoluto. Así que pronto todos pondrán este asunto en primer plano. Después de la bebida fuerte, los rostros de estos marineros comenzaron a sonrojarse. Al principio, todos seguían hablando de este tema. De vez en cuando, pero luego todos hablaban de otros lugares. Y suspiró, y las pistas que había obtenido se acabaron. Realmente no puedo deducir nada más.
En cuanto a este diario de la tripulación, como todos saben lo que está escrito en él, ya no les interesa. Y también lo recogió con éxito, listo para estudiarlo más tarde. Y mientras todos bebían, Y no corrió a la habitación a estudiar el diario. En cambio, seguí charlando con todos e indagando todo lo posible. En ese momento, todos estaban atrapados en lo que vieron y oyeron en el barco congelado. Pero no parece haber ninguna información útil aquí. Lo único es que esto es lo que Y aprendió del padre Barba Blanca antes. Es decir, entre estas personas congeladas, no había nadie que pareciera un capitán. Esta vez también hizo que el padre Barba Blanca se sintiera muy extraño. Sin embargo, esto no es algo particularmente extraño, y no se puede deducir ninguna información particularmente importante de aquí. Debido a que faltan demasiadas cosas clave, solo podemos hacer todo tipo de conjeturas. Y estas conjeturas no tienen ningún sentido. En resumen, Y sabía que este asunto llegaría a su fin después de que todos se durmieran. Sin embargo, la conexión entre todos y ese barco no se cortó. De hecho, incluso el plan de seguir avanzando se ha suspendido. Capítulo 141 Buscando pistas. Los dos barcos estaban uno junto al otro, y donde flotaba el barco grande, el barco pesquero del padre Barba Blanca lo seguía. Todos deben recortarlo y luego romper lentamente el hielo que cubre el barco. Luego, coloquen algo de valor a bordo. En cuanto al barco completo, aunque se dice que es invaluable, a todos no les interesa. 6-0 es considerado un mal presagio por los marineros del barco pesquero de Barba Blanca debido a este tipo de cosas. Y también existe la posibilidad de meterse en serios problemas. Como sobre la marina o sobre piratas o algo así. Si ese es el caso, el barco ya no es necesario. Solo esperen a romper el hielo y luego retiren todos los suministros del barco. De todos modos, a partir de mañana, todos comenzarán a ocuparse de este asunto. Y también estaba lleno de expectativas. Sería genial si hubiera algunas pistas que no se encontraron en este barco antes. Pero Y sintió que la probabilidad no debería ser demasiado alta. Debes saber por este diario de rumores que la mayoría de estas personas son el tipo de fanáticos. Todos ellos estaban en las palabras del capitán Roger, sin dudas. Y trata el tesoro legendario como una posesión. Algo como esconderse en un barril y escribir un diario es probablemente algo que solo los oficiales de inteligencia de la marina pueden hacer. En cuanto a esos marineros muy rudos, se estima que estas cosas no se harán. Y solo puede esperar que se encuentren otras pistas en este barco. Pero la probabilidad no es muy alta. Así, todos trabajaron ininterrumpidamente durante más de 10 días, y este proyecto llegó a su fin. Actualmente, prácticamente todo a bordo del Roger ha sido trasladado al barco pesquero de Barba Blanca. Solo quedan algunos trabajos de acabado, que se completarán en aproximadamente un día. Este Roger, debido a la muerte de toda la tripulación, se ha convertido en un objeto sin dueño y pertenece básicamente a los recursos del mar. Por lo tanto, no es lógico que este grupo de pescadores, liderado por el padre Barba Blanca, haya evacuado los suministros de arriba. Después de todo, esto no es lo mismo que aquellos piratas. Pero durante estos 10 días, Y siempre sintió una sensación de inquietud. No sé qué me preocupa. ¿Será que ese hombre misterioso viene a este mundo? Y se sentía improbable. Aunque esta persona realmente apreciaba a y quería que se sometiera y le sirviera, Y sentía que, al nivel de esa persona misteriosa, debería estar muy ocupado todos los días. Deberías poder cuidar de ti mismo ahora. Probablemente basta con tener este mundo para obligarte. Después de todo, según sus expectativas, tras su llegada a este mundo, el contraste de poder lo volvería loco. Así que ahora es tiempo de coordinación. Esta persona misteriosa debería estar ocupada con otras cosas. Y supuso que esta persona podría tener un gran plan. Soy parte de 2.2 en este plan, pero no lo soy todo. Dado que no es una amenaza de este hombre misterioso, ¿por qué está tan inquieto? Esto confundió mucho a Y. Y esa noche, cuando todos terminaron de mover el último barril de vino en el barco, Y sintió un poco de alivio. A continuación, el barco zarpará y continuará navegando hacia el anillo arcoíris. Los estás escuchando desde Webnovel. Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Capítulo 142 De verdad Barba Negra. Pero justo cuando Y estaba a punto de darse la vuelta y regresar a la cabina, un cuerno estridente sonó de repente, cortando la oscuridad.
Comillas, hay ladrones de mar, gritó el hombre del barba negra, que vigilaba el mástil. Comillas, listos para luchar. En ese momento, el padre barba negra corrió a cubierta y observó el barco que se acercaba a lo lejos con expresión sombría. Pero, ¿acaso esto se llama barco? Porque el barco pirata a lo lejos es claramente una balsa gigante. Está hecho completamente de ese enorme tronco, y parece muy primitivo. Pero era enorme, incluso más grande que el barco pesquero de barba negra. Además, está envuelto por una aura de fortaleza indescriptible. Y cuando Y vio la bandera en el barco pirata, sus párpados saltaron. En la bandera pirata negra hay 3 calaveras ceñudas. Vi estas 3 calaveras, una miraba a la izquierda y la otra a la derecha, y la otra miraba fijamente al frente. En cuanto a la parte posterior de las 3 calaveras, también hay huesos cruzados. Comillas, la bandera pirata de barba negra. Y se sorprendió. Esto no puede ser falso. Inesperadamente, me encontré con barba negra aquí. En este mundo, barba negra sigue siendo tan fuerte, no se ha convertido en un pescador que sigue las reglas, también es un pirata. Esto hizo que Y frunciera el ceño. ¿Será por esta ansiedad que he estado en agonía durante más de 10 días? ¿Será que en este mundo, la batalla final entre barba negra y barba negra se ha adelantado? Ya sabes, en la guerra de la cumbre, ambos libraron una batalla trascendental. Al final, debido a la vacilación momentánea de Barba Blanca lo llevó al fracaso final. Y siempre ha odiado este asunto. Aunque admiro la paciencia y el bajo perfil de Barba Blanca. Pero, mató a Barba Blanca después de todo. Después de todo, es el tipo de lunático indulgente que hará lo que sea para lograr sus objetivos y nunca se rendirá hasta lograrlos. Así que, en el mundo pirata, Y resolvió este problema rápidamente. Justo cuando la mancha solar lo estaba envenenando, usó su fuerza para hacerlo fracasar por completo e impedirle la transformación. Sin embargo, cuando Y descubrió que este era un mundo espejo, no pudo evitar preocuparse por Barba Blanca. Temía que ambos libraran una batalla similar, temiendo que también terminara con la derrota y muerte de Barba Blanca. Así que Y subió al barco y no pudo evitar preguntarle a Barba Blanca si conocía a ese tal Marshal de Teach Barba Blanca. Pero la respuesta es no. Por eso Y se sintió un poco aliviado. En opinión de Y, tardarían un tiempo en encontrarse, y Y 600 estaba demasiado preocupado. Pero aún albergaba algunas inquietudes. Al fin y al cabo, sentía un profundo afecto por el padre Barba Negra. No quería que este anciano recto y directo muriera a manos de ese despreciable villano. De hecho, existe una conexión entre ambos mundos. En su opinión, el mayor jefe del mundo podría ser Barba Negra. No solo para el padre Barba Negra, sino probablemente también para él mismo. Porque en el mundo de los piratas, este es quien puso el mundo patas arriba, y posee la habilidad de 2 frutas del diablo. Punto. El capítulo 143 ha llegado al final. Pero Y ni siquiera lo pensó. Me encontré con el barco pirata de este tipo justo cuando todo comenzaba. Esto lo preocupó mucho. En ese momento, Ace ya había subido al mástil, con la intención de inspeccionar el barco. Pero en ese momento, Y se puso alerta. Gritó, comillas Ace. Baja. Ace acababa de subir al punto más alto, y antes de que pudiera mirar, se sobresaltó por el fuerte grito de Y. Su cuerpo se retorció ligeramente. Como resultado, todos vieron que Ace parecía haber sido golpeado por algo, y de repente se congeló, cayendo de bruces. Los ojos de Y se abrieron de par en par y salió corriendo de un solo paso. En un instante, la velocidad de ese guepardo dorado alcanzó su límite. Justo cuando este as estaba a punto de estrellarse contra la cubierta, fue atrapado con éxito. La distancia desde el punto más alto del mástil, la cubierta, también supera los 10 metros de altura. Si caes así, morirás sin duda. Después de todo, el as de este mundo no es tan fuerte como en el mundo pirata. ¿Pero qué le pasó justo ahora? ¿Podría ser, este tipo de los piratas de Barba Negra lo hizo? Y abrazó a este as y miró hacia abajo, con el corazón paralizado. Porque en el pecho de Ace, hay un agujero de bala carbonizado. Es aún Vanoka. Es Onoyo Vanoka de los piratas de Barba Negra. El famoso francotirador del mundo pirata. Y estaba profundamente arrepentido. Debería haberlo pensado hace mucho tiempo. Pero, por desgracia, era demasiado tarde. Ahora este as, la parte del corazón, es sospechosa. Le dispararon. Aunque dijo que su grito se desvió un poco, no debería haberle dado en medio del corazón. Pero la herida sigue siendo muy grave.
En ese momento, la respiración de Ace ya era muy débil. Comillas, ¿qué pasa?, preguntó. Ese barba blanca también corrió hacia él, comillas, maldición. ¿Quién lo hizo? A tanta distancia. Este barba blanca también está triste e increíble. De hecho, la distancia entre los dos barcos es muy grande. A esta distancia, es lógico que el rifle de francotirador especial no pudiera alcanzarlo. Así que no hay que preocuparse demasiado. Pero no esperaba que alguien del bando pirata tuviera tan buena puntería, y las armas también son especiales por 10 puntos. Casi lo mata cuando se acercó directamente, Ace, que era bastante poderoso en la banda de Barba Blanca. Y también estaba lleno de dolor e ira. Sentimientos de arrepentimiento e ira. Porque no pensé de inmediato en el personaje Jinyu Ebanoka de los piratas de Barba Negra. ¿Será que, en este mundo, Ace también morirá? Al recordar la voz y la sonrisa habituales de Ace, Y sintió tristeza. Así que Bang, se quedó atónito un momento, luego abrazó a Ace y corrió a la cabina. Margao, el médico del barco, lo siguió de cerca. Ahora le toca a Ace curar sus heridas, y se desconoce si sobrevivirá. Como resultado, un almirante resultó gravemente herido, lo que dejó a todos con la boca abierta. Ace es sin duda un combatiente muy fuerte en este barco pesquero. Pero, inesperadamente, resultó herido de muerte, y su vida y su muerte eran inciertas. Punto. Capítulo 144 Piratas locos. En ese momento, el barco pirata del otro lado aún estaba lejos del de Barba Blanca, y esto sucedió. Esto causó un profundo malestar en todos. Nadie esperaba que algo así sucediera. De hecho, después de encontrarse con los piratas, Y también conversó con la tripulación sobre temas relacionados con la piratería. De hecho, no solo hay muchos pescadores desesperados, sino también muchos piratas en el canal de este anillo arcoíris. Después de todo, si te encuentras con un pez gordo, puedes relajarte y disfrutarlo. Así que esta ruta es realmente peligrosa. Esto también llevó al hecho de que, aunque el barco de Barba Blanca 600 era un barco pesquero, en realidad era como un buque de guerra de la marina y tenía capacidad de combate. De lo contrario, ¿cómo podría haber tantos cañones en un barco pesquero? Además, ¿por qué esta gente lucha con tanta fiereza? En resumen, este tipo de encuentros con piratas no se dan una o dos veces. Pero debido a la alta efectividad en combate de la tripulación de este barco, se dice que siempre es un roce. Esto ya parece ser algo común. En cuanto al golpe fatal de Ace, no fue porque esta gente ya fuera un poco descuidada con estas cosas. Principalmente porque no pensé, que a tan larga distancia, alguien casi pudiera darle en el corazón a Ace de un solo disparo. Esto, de hecho, supera las expectativas de todos. En cuanto a cayó en un profundo sentimiento de culpa. Y era demasiado tarde, pero el barco pirata de Barba Negra se acercaba cada vez más impulsado por el viento. De repente, se escuchó el sonido de disparos en el mar. Aunque este barco pirata de Barba Negra no tiene cañones, el problema es que este barco pirata con forma de balsa tiene demasiadas defensas. Esto es completamente diferente de otros barcos. Debo decir que este Barba Negra es realmente un lunático. De hecho, había muchos proyectiles impactaron en el barco pirata de Barba Negra, pero para esos enormes cascos de troncos, parecía que se movía con rapidez. El enorme barco pirata se estrelló directamente contra el de Barba Blanca. Entonces, los piratas corrieron hacia aquí gritando. Ahora, la moral de la tripulación del barco de Barba Blanca se ha visto afectada hasta cierto punto. Porque aunque se dice que este as es más débil que Barba Blanca y Margao, el problema es que es sin duda una fuerza de combate muy poderosa. Algunos incluso creen que este as es comparable a Margao. Como resultado, un almirante murió de inmediato. En cuanto al médico del barco, Margao, no pudo unirse de inmediato a la batalla. Después de todo, sus habilidades médicas aquí son las más brillantes, por lo que primero debe tratar a Ace. Así que ahora, el mayor poder de combate en este barco son solo Barba Blanca y porque el disparo de hace un momento aterrorizó a la gente. Al mismo tiempo, estos piratas son definitivamente más robustos que los piratas Krieg que Y vio antes. Tan pronto como ambos bandos se enfrentaron al padre Barba Blanca, el equipo quedó en desventaja. Y también estaba muy ansioso. Pero el problema es que ahora no puede moverse libremente entre los capítulos. Aunque su velocidad es muy alta, puede ayudar a todos a obtener ventajas. Pero el problema ahora es que Y está atrapado con una sola persona. Este hombre es el campeón de lucha, Hizas Buis.
Aunque no posee la habilidad de la fruta del diablo en el mundo pirata, es muy bueno en las artes físicas. Sin duda, un luchador. Su cuerpo es extremadamente rígido y flexible a la vez. Incluso en el mundo pirata, este hombre tiene un lado armado con Haki. Sin duda, es un oponente muy duro. Punto. Capítulo 145. La situación no es buena. Así que YEI debe tener cuidado. Ahora puede estar 100% seguro de que este es el barco pirata de Barba Negra. Pero la pregunta es, ¿por qué no ha visto a este Barba Negra? Esto realmente se siente extraño. Esto hizo que YEI sintiera una capa de inquietud en su corazón. Ahora YEI no es tan poderoso como en el mundo pirata. No es más que una velocidad relativamente rápida y una fuerza muy poderosa. Pero, de hecho, sigue siendo muy frágil. Sin mencionar que YEI y Barba Negra son inferiores entre sí. Sin embargo, YEI entiende que ahora no es momento de distraerse. Este gran hombre frente a él es realmente demasiado poderoso. No es como si el grandullón de los piratas de Nakrik se sintiera así. Porque el tipo frente a él es muy flexible y muy bueno en el uso de técnicas físicas. Aunque la velocidad de YEI es ligeramente más rápida que la suya, de hecho es inferior al oponente en términos de fuerza y defensa. Es por eso que YEI pudo luchar tan duro contra este tipo por un tiempo. De ninguna manera, este tipo es realmente demasiado poderoso, este es definitivamente el oponente más poderoso que YEI ha encontrado desde que llegó a este mundo espejo. Esto fue mucho más difícil que cuando YEI lidió con los piratas de Creek. Y ahora que hace está aún más inseguro, lo que sin duda arroja una neblina en el corazón de todos. Además, la situación actual es igual a la pérdida de 2 almirantes. Porque Margo, quien es la más hábil en medicina, está cuidando a Ace. Al mismo tiempo, estos piratas son muy valientes, por lo que el grupo de Barba Blanca rápidamente entró en desventaja. YEI estaba muy ansioso en este momento. Aunque sentía que no podía vencer rápidamente al gran hombre frente a él, sin importar que, YEI no debería ser asesinado por él. Pero ahora en este vasto mar, si este grupo de Barba Blanca falla, seguramente serán enterrados con ellos. Entonces, ¿a dónde puedo correr? La escena frente a él realmente superó las expectativas de YEI. De hecho, cuando YEI llegó por primera vez a este mundo, YEI estaba realmente lleno de confusión, pero luego YEI también pensó que había resuelto algunos contextos pedir flores en este momento, YEI se dirige en la dirección que especuló, el objetivo final. Así que en este caso, YEI sigue estando de muy buen humor. Pero nunca esperó que esto sucediera. Ahora los Barba Negra están en seria desventaja. Incluso si Ace revive por completo y luego se une al grupo de batalla, es de poca utilidad. Y por ahora, este Barba Negra aún no ha aparecido, así que no sé dónde se esconde este tipo. ¿Podría ser, estás tratando de atacar furtivamente a Barba Negra en la oscuridad? Así que YEI no pudo evitar ponerse nervioso. YEI tiene una fuerte impresión del padre Barba Negra. Definitivamente no quiero que esta persona tenga un accidente frente a mis ojos. Aunque este no es un mundo pirata, este mundo espejo también es muy real. La gente aquí también es de carne y hueso. YEI a veces sentía que tal vez este era el verdadero Barba Negra, o incluso el único Barba Negra real. Así que ahora YEI está extremadamente preocupado por el ataque furtivo de Barba Negra. Pero ahora a YEI no le importa tanto, el hombre grande frente a él es muy flexible. Punto. Capítulo 146 fue derrotado. Como YEI estaba un poco distraído, también era muy difícil de sobrellevar. Comillas vamos. El tío te hará sentir el sabor de ser aplastado hasta la muerte. Guau, rió el tipo con arrogancia. Como ahora YEI también sentía una ligera desventaja, no se atrevía a atacar precipitadamente. Lo había intentado varias veces, pero esta defensa reforzada era demasiado alta. 613. YEI era muy difícil de romper. Además, estaba atento a la situación del lado de Barba Blanca. Ahora, papá Barba Blanca estaba enredado con unos piratas extremadamente fuertes. YEI nunca los había conocido, y no eran los miembros originales de los piratas de Barba Negra en el mundo pirata. Su poder de combate también era muy fuerte. Aunque se decía que el padre Barba Blanca aún no estaba en desventaja en el 1 versus 4, este padre Barba Blanca también estaba completamente enredado. Realmente no podía encargarse de otros capítulos. Y si Barba Negra realizaba un ataque sorpresa en este momento, definitivamente le daría un golpe. Golpe fatal con facilidad. YEI también estaba muy preocupado.
Estaba listo en cualquier momento, dejando a su grupo de batalla para salvar el campo. ¿Dónde está Barba Negra? Y estaba muy ansioso. Como resultado, en ese momento, sucedió algo que Y nunca esperó. De repente, sintió un escalofrío en la espalda, y luego un viento maligno y agudo. La velocidad era extremadamente rápida. Aunque Y ya se había dado cuenta del peligro, seguía siendo un paso más lento. Al instante siguiente, sintió que su espalda se calentaba, y entonces la punta del cuchillo sobresalía de su pecho y corazón. El rostro de Y estaba lleno de incredulidad, mirando fijamente la hoja manchada de sangre, lleno de confusión. ¿Moriste así? Después de venir a este mundo, muchas cosas no se han logrado. Es solo el comienzo. ¿Está muerto? ¿Acaso este hombre misterioso se dejó morir? Esto realmente superó las expectativas de Y. ¿Quién lo hizo? El ataque sorpresa fue tan brusco que Y no reaccionó en absoluto. Y realmente sintió. Había alguien detrás de él. Pero los movimientos del tipo eran demasiado rápidos, Y no tuvo tiempo de alejarse y fue atravesado por un cuchillo largo y afilado. Y tembló un momento, sintiendo solo la vitalidad que se le escapaba rápidamente. Y se giró con dificultad, queriendo ver quién lo había hecho. Incluso si Y fuera a morir, tenía que entender que moriría. Morir de espaldas al enemigo lo hacía sentir inútil. Cuando Y se giró, quedó atónito. De pie detrás de él estaba Barba Negra. Extrañas líneas corporales, vientre oscuro, dientes faltantes, astuto en su gracia, siniestro en su rostro sonriente. Esa mirada insidiosa y astuta, ¿quién era sino Barba Negra? En ese momento, el corazón de Y se llenó de remordimiento. Pensé que Barba Negra podría sorprender al padre Barba Blanca. ¿Pero por qué Y no pensó que Barba Negra también podría atacarlo? Porque 2.2 también es una fuerza de combate muy poderosa, y también parece un poco despistado. Si él fuera Barba Negra, probablemente habría tomado esa decisión. El poder de combate de este padre Barba Blanca es sin duda superior al suyo. Si podemos acabar con él rápidamente, la situación se desequilibrará al instante, eso seguro. Punto. Capítulo 147 Absurdo. Pero la probabilidad de un ataque sorpresa en la calle vieja de Barba Blanca no es particularmente alta. Y la probabilidad de ser atacado con éxito por tu cuenta es muy alta. Porque es obvio que tiene la mirada distraída. Esto hizo que Y se arrepintiera. Parece que todavía subestimaba a este Barba Negra. Maldita sea, sabía exactamente lo insidioso que era este Barba Negra, así que ¿por qué seguía sigilosamente cuando sucedió? Esta vez sí que acabó con 12 huevos. ¿Se acabó tu sueño de Onepiece? ¿No puedes salir de este mundo y vengarte de ese hombre misterioso? Y simplemente sintió que esto era absurdo. ¿No esperaba morir así? Y esbozó una sonrisa irónica, sus párpados se volvieron cada vez más pesados, rodó y cayó al suelo. Después de todo, Y no nació extraterrestre, y su corazón creció en el lado izquierdo, sinceramente. Esta vez fue justo en el lugar. Por eso, Y quedó completamente incapacitado, simplemente rodó y cayó así, sin aliento. En trance, Y pareció ver que el padre Barba Blanca sacudió repentinamente a los 4 que lo asediaban. Corrió rápidamente hacia él. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo este papá Barba Blanca estallar con una energía tan poderosa? Sin embargo, antes de que Y pudiera pensarlo, perdió por completo el conocimiento. El cuchillo le atravesó el corazón. Ni siquiera el médico más brillante podría salvarse. Y sabía que esta vez estaba definitivamente muerto. Sin embargo, lo que Y nunca imaginó fue que no tardó mucho en despertar de inmediato. Cuando abrió los ojos, se encontraba en un bosque ligeramente primitivo. Este bosque le resultaba familiar. ¿Qué demonios está pasando? ¿No estaría ya muerto? Y bajó la vista rápidamente hacia su pecho. Encontró el vestido limpio, sin rasgaduras ni rastro de sangre. Increíblemente, Y extendió la mano y tocó su pecho, y descubrió que era tan liso como un cuchillo, y no parecía un cuchillo en absoluto. ¿Qué demonios está pasando? Obviamente, lo mató el cuchillo de Barba Negra. Fue porque estaba un poco distraído en la batalla, por lo que dijo que tal cosa había sucedido. ¿Y cómo podría estar vivo ahora? Si hubiera sobrevivido, podría haber sido salvado por alguien con muy buenas habilidades médicas. Pero ahora es obvio que no ha resultado herido. ¿Qué está pasando? ¿Fue todo una ilusión? Y negó con la cabeza con fuerza, sintiendo un dolor de cabeza terrible por un momento.
pero aún conservaba un rastro de claridad en su corazón cuando estaba a punto de desmayarse. Definitivamente no son alucinaciones. Yo mismo experimenté estas cosas y conocí al Papa de Barba Blanca en este mundo. Esto definitivamente no es un sueño, ni una ilusión. Esto es exactamente lo que realmente sucedió. Si es así, ¿cómo puedo? Justo cuando un rayo de luz apareció en el corazón de Y, estaba a punto de descubrir la verdad. De repente, sentí una ráfaga de viento que venía desde atrás. Cuando Y se giró, era un guepardo dorado. Este guepardo. ¿Cómo me resulta tan familiar? ¿No es este el leopardo que conocí cuando llegué por primera vez a este mundo espejo? Punto. Capítulo 148 resultó ser así. Aunque estos animales parecen indistinguibles a primera vista, este leopardo Y está muy impresionado. De todos modos, lo mató él mismo. Y estaba demasiado familiarizado con la forma de su cuerpo y los patrones en su cuerpo. ¿De verdad, regresaste? ¿Has vuelto a ser como eras después de haber entrado por la puerta del orden? Esto realmente hizo que el corazón de Y diera un vuelco y su boca se abriera de par en par. ¿Qué demonios está pasando aquí? No es de extrañar que el hombre misterioso no viniera a salvarse en el último minuto. No es de extrañar que esta misteriosa persona se permitiera vagar por este mundo, caminando en este mundo que también estaba lleno de variables e incógnitas. Resulta que en este mundo, nunca morirá. El cuchillo anterior claramente apuntaba al corazón, pero después de despertar, fue como si nada hubiera pasado. Esto realmente sorprendió a Y no pudo mantener la boca cerrada. Ahora todo finalmente tiene sentido. Al principio, Y también se sintió un poco extraño. En realidad, cuando Y fue atacado por la bomba terrestre dorada por primera vez, se sintió muy desconcertado. Porque si no la manejas bien, se convertirá directamente en la comida del guepardo. Si es así, ¿no fallarían las ilusiones de este hombre misterioso? Pero Y finalmente lo entendió ahora. Resultó que a este hombre misterioso no le preocupaba morir en absoluto, quizás en su opinión, este mundo es muy peligroso y está lleno de variables. Aunque también está lleno de estas órdenes, no es como si hubiera tantos seres poderosos en el mundo pirata, pero en cualquier caso, con el cuerpo físico de Y. Para aquellos que tienen fetos, se estima que morirán a menudo. Posiblemente, solo quería someterse de esta manera. Esto da la sensación de que es como hervir un águila. Tal vez a los ojos de este hombre misterioso, mientras muera 1000 veces, debería sucumbir por completo a él. Porque en este mundo peligroso, Y realmente perdió el tipo de poder que tenía antes. Entonces, esta persona misteriosa sintió que, dado que esos seres poderosos podían controlar fácilmente la vida y la muerte de y cuando Y no pudiera soportarlo, por supuesto, cedería ante él. A los ojos de esta persona misteriosa, Y tiene que soportar el sufrimiento de ambos lados en este mundo reflejado. El primero es la pérdida del poder que tenía antes. Después de todo, Y era una existencia que superó a Kaido, el rey de las bestias. En este mundo, Y es un joven extremadamente común. Es solo que la calidad física es un poco mejor que la de una persona promedio, que es algo que Y tenía originalmente. Pero las habilidades de estos 3 Akis y varias frutas del diablo se han ido. Este es naturalmente el primer tipo de sufrimiento. Porque este es un fuerte contraste, como la sensación de un emperador siendo derribado del trono y luego un mendigo. Esto seguramente volverá loca a la gente. Además, Bangao, hay otro tipo, es decir, este mundo también está lleno de hombres peligrosos. Aunque se dice que el orden restringe algunas cosas, todavía está lleno de crisis en algunas escalas pequeñas. Y el peligro en esta pequeña escala es realmente muy grande para Y. Pero este hombre misterioso tenía muchos cálculos y nunca pensó que Y realmente tendría un sistema. En este momento, cuando el guepardo acababa de abalanzarse, Y lo esquivó fácilmente a un lado. Punto. Capítulo 149 El plan de Y. Esta batalla no fue tan emocionante como cuando Y llegó por primera vez a este mundo espejo. Porque Y se sorprendió gratamente al descubrir que, aunque se decía que había comenzado de nuevo, la velocidad del guepardo que se había inscrito antes y el extraño poder natural del capitán adjunto de los piratas de Nakrik aún existían. Así que Y resolvió fácilmente este guepardo. Y primero se hizo a un lado, luego agarró el cuello del guepardo y se derramó pesadamente en el suelo. Arrojar a este guepardo a la muerte. No es demasiado fácil.
Y después de deshacerse del guepardo, Y no pudo evitar sentarse en el suelo y jadear. No es que esté cansado, es que el estado de ánimo de Y es demasiado excitado y complicado. 630 ahora, Y realmente tiene mucha información que digerir. Al principio, Y hizo muchos cálculos y nunca pensó que este mundo sería tan mágico. Después de morir, en realidad podría renacer y resucitar desde este punto de partida. Esto realmente sorprendió a Y. Cuando realmente comenzó, Y realmente sintió que su corazón estaba roto. No esperaba que Ace recibiera un disparo mortal. Entonces, Barba Negra también mostró signos de derrota por un tiempo. En cuanto a lo que sucedió después, el corazón de Y estaba realmente roto. Barba Negra lo atravesó directamente por la espalda. En ese momento, Y estaba realmente desesperado y lleno de renuencia. Pero ahora Y comprende que todo puede comenzar de nuevo. Esto realmente superó sus expectativas. Lo que Y nunca esperó fue así. Así que Y está realmente feliz ahora. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Y lo pensó y decidió esperar al grupo de Barba Negra en el lugar donde se desmayó antes. Y decidió unirse al equipo en este mundo. Definitivamente hay varios beneficios en esto. En primer lugar, Y es muy cercano al padre Barba Blanca. Poder quedarse con él todavía lo hace sentir muy feliz, BCCC. Además, el chico Ace también es muy adecuado para ser un hermano. A través de esos pocos días de charla, Y ese Ace se han convertido en muy buenos amigos. Este es el punto 1. Es decir, en este mundo, si Y se une a la pandilla de Barba Blanca, no se sentirá solo. Al mismo tiempo, hay un sentido de pertenencia. Otro punto es que la pandilla de Barba Blanca son pescadores que están activos en el anillo del arco iris. Entonces esto es muy útil para que Y complete su plan final. Y creía que algún día podría guiar al grupo de Barba Blanca directamente al lugar donde este demonio podría ser reprimido. Hasta entonces, quizás puedas desbloquear la fruta del diablo en este mundo ordenado. Y entonces, el día de su venganza estará muy cerca. Cuando llegue ese momento, Y deberá arrastrar al hombre misterioso desde arriba, golpearlo y preguntarle qué finge. Al pensar en la apariencia de la persona misteriosa, Y sintió un intenso odio. ¿Cuándo te han manipulado así? Aunque en cuanto a voluntad, Y no cedió en absoluto, en cuanto a fuerza, es realmente diferente a los demás. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.